¿Cómo funciona el recuerdo? ¿Cómo aumentar nuestra memoria y olvidar menos? Primero, ¿es lo mismo la memoria que el recuerdo? ¿Es lo mismo la memoria que el recuerdo? La Universidad de Albert Ludwigs en Friburgo describe en su libro de enseñanza online que la memoria es la habilidad de almacenar información y poder recuperarla. Brockhaus lo ve también así. Pero ¿de qué tipo de memoria estamos hablando exactamente? La memoria tiene una dimensión temporal. Seguramente haya escuchado alguna vez algo sobre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Cuando hablamos de contenidos de estudio, vivencias o experiencias, estamos haciendo referencia, en realidad, a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo se diferencia según su contenido en memoria procedimental, implícita, y memoria declarativa, explícita. La memoria procedimental se refiere a las habilidades aprendidas que se realizan de una manera automática, sin pensar. Un clásico ejemplo es aprender a montar en bicicleta. En la memoria declarativa se guardan contenidos descritos por palabras que se dividen, a su vez, en dos tipos. Si lo que queremos recordar se trata de números, datos o hechos, será la memoria semántica la que se active. Recuerdos de la historia de nuestra vida se almacenan en una memoria llamada episódica o autobiográfica. Así, en un vistazo general, queda clara una cosa. La memoria es un asunto muy complejo. Lo que no está tan claro es cómo se guarda en detalle dicha información. Pese a todo, hay ya una gran cantidad de experimentos que nos demuestran qué fomenta el rendimiento de la memoria y qué lo entorpece. Analicemos la memoria declarativa, pues es en esta donde se guarda lo aprendido, vivido y experimentado. Segundo, ¿cómo funciona el recuerdo? En la época de la tecnología, muchos pueden imaginarse el cerebro como un superordenador con un gigantesco disco duro, pero el cerebro tiene su propia manera de trabajar, y a diferencia de los ordenadores, tiene una función por defecto de borrar. ¿Cómo se almacena entonces la información para que pueda ser recordada de forma duradera? La mayoría de los modelos suponen un proceso de varios pasos. Memoria sensorial. La memoria sensorial retiene las señales percibidas durante un periodo de tiempo de entre 0,5 y 2 segundos y filtra qué información es importante y cuál es irrelevante. Que la información sea o no importante depende de los intereses que se tengan en ese momento y del grado de atención que se ponga. Memoria a corto plazo. Memoria primaria o activa. Información significa, desde el punto de vista del cerebro, la activación de un grupo de neuronas que están en conexión unas con otras. También se conoce como círculos de estimulación en redes neuronales. En la memoria operativa, esa activación neuronal se retiene desde unos segundos hasta algunos minutos. Si en este tiempo no se estabiliza, será eliminada. Las informaciones de la memoria primaria son conscientes. Se pueden describir y recuperar en forma de palabras, algo sumamente importante para tener un enfoque claro de nuestras vivencias.
experiencias y contenidos de estudio. La capacidad de la memoria a corto plazo es en realidad muy limitada. Tan solo es capaz de asimilar entre 7 más menos 2 unidades de información al mismo tiempo, sobrecargándose enseguida. La memoria a largo plazo, la memoria secundaria y terciaria. En la memoria a largo plazo se estabiliza la anterior actividad del grupo de neuronas, refiriéndose aquí la palabra estabilizar a la unión y el fortalecimiento de conexiones neuronales para cuando se precise el recuerdo. La memoria a largo plazo es un gran almacén que funciona lentamente, pero de forma duradera. Cuando se precisa un determinado recuerdo, éste se enviará pasajeramente a la memoria a corto plazo. Aquí el proceso es más rápido, aunque la capacidad limitada. Por eso pueden surgir algunos trastornos. Lo mejor que podemos hacer para que se consoliden las sinapsis es descansar después de haber estudiado o aprendido algo. Dormir es ideal para que nuestro cerebro procese y asimile la información sin impedimentos. También la memoria a largo plazo conoce el olvido, y lo nuevo intenta quitar de en medio a lo más antiguo. Lo que no olvidamos en toda la vida son determinadas vivencias de la juventud o experiencias que nos marcan por su significado emocional, y éstas se graban en un pequeño pero rápido almacén para recuperar información, nuestra memoria terciaria. Tercero, el sentido del olvido. Si hablamos sobre cómo fomentar la memoria, nos surgirá muy pronto la pregunta de por qué a nuestro cerebro se le olvidan tantas cosas. Sería mucho más fácil si pudiéramos memorizar todo. ¿Es entonces el olvido un fallo de la evolución? Por supuesto que no. El cerebro olvida porque mantener lo que ya no sirve le estorbaría y le haría inflexible. Simplemente. Nuestro cerebro tiene el cometido de prepararnos con todo lo que nos vaya a servir para el futuro. Por eso se concentra en las informaciones que sean más importantes y se libera generalmente de lo que se haya vuelto irrelevante. Aquello perteneciente al pasado que ya no nos sirva y no tenga un sentido emocional fuerte, se disipa y al final desaparece. Solo así somos capaces mentalmente de poder concentrarnos en lo nuevo y de poder adaptarnos a las circunstancias de cada momento. La totalidad de recuerdos de nuestra vida sería un estorbo que entorpecería a nuestro cerebro. Cuarto, ¿qué es beneficioso para la memoria y qué la limita? Fuera datos inservibles. Una vez entendido el sentido de olvidar, se puede intuir lo que fomenta la memoria. Ahora podemos comprender por qué nos cuesta tanto aprender algo si no tenemos una asociación o sentido de su uso. Ahora podemos entender mejor a los niños en la escuela cuando preguntan ¿para qué les sirve saber esto o aquello? Mientras no tengamos un vínculo personal con el contenido a aprender o un objetivo claro de para qué lo necesitamos, nuestro cerebro se negará a memorizar lo que considera inservible. Pero esto no es todo. Aún hay más factores que influyen en el rendimiento de la memoria.
El significado de las emociones. Los espantosos acontecimientos del 11 de septiembre quedaron impregnados profundamente en la memoria de mucha gente. Nadie pudo permanecer indiferente, y prácticamente todo el mundo podría explicar lo que hizo inmediatamente después de oír lo ocurrido. El hecho de que recordemos este suceso de forma tan viva nos dice mucho de lo que ayuda a fomentar la memoria. Las emociones juegan en este proceso un papel importantísimo. Ya en 1996 se sabía mucho sobre esta relación. La psicóloga Larry Keil, del Centro de Neurobiología y Aprendizaje de la Universidad de California en Irvine, pidió a un grupo de estudiantes que vieran 12 escenas de películas que tuvieran carga emocional y 12 que fueran emocionalmente neutras. Mientras tanto, se analizó la actividad cerebral mediante una tomografía por emisión de positrones. Transcurridas 3 semanas, se pidió a los estudiantes que relataran las escenas. Se sacaron 2 conclusiones. Las escenas de carga emocional desencadenaban ya durante el experimento una fuerte actividad cerebral. Y cuanto más fuerte fuera la actividad en el cerebro, mejor se acordaban los estudiantes de la secuencia de la película, aunque hubieran pasado 3 semanas. Como punto central de actividad neuronal figuraba la amígdala, área del sistema límbico conocida por su labor de evaluar emocionalmente las señales y relacionar emociones con experiencias. La amígdala está estrechamente ligada al hipocampo, y este último juega a su vez un papel muy importante en la transmisión de información desde la memoria a corto plazo hasta la memoria a largo plazo. Memoria y emociones van, como vemos, de la mano. La formación de la memoria bajo estrés. Las emociones fuertes fomentan la memoria. Víctimas de accidentes o de atracos podrían escribir fácilmente una canción triste al respecto y a menudo evitan situaciones o lugares que les recuerden el horrible suceso, aunque en realidad no sean zonas peligrosas. ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? Sobre este asunto hay un interesante experimento del neurobiólogo americano Robert Malinow de la Universidad de California. En casos de estrés, el cerebro produce noradrenalina. En su experimento con ratones, podía comprobarse que ante la influencia de los receptores de noradrenalina en los lugares de conexión de las neuronas, sinapsis, se estabiliza GLU-R1 en el hipocampo. La noradrenalina se une a los receptores y fortalece las conexiones neuronales, formando así nuevas sinapsis. Anteriormente mencionamos la fuerte conexión entre las neuronas al almacenarse información en la memoria a largo plazo. Cuanto más receptores GLU-R1 haya en una membrana celular, mejor podrán las células mandar la información y guardar un determinado patrón de actividad de forma duradera. Formación de memoria ante emociones positivas. ¿Es el estrés bueno para la memoria? Sí, siempre y cuando el estrés no sea continuo. Hans J. Markovich, de la Universidad de Bielefeld, demuestra notablemente que el estrés negativo constante provoca la muerte de neuronas en el hipocampo y daña el cerebro a largo plazo. Hay incluso estudios que demuestran la relación directa del Alzheimer con el estrés negativo sufrido durante un largo periodo de tiempo. Un equipo de investigación dirigido por Osborne F. X. Almeida del Instituto Max Planck de Psiquiatría en Múnich debe su renombre a este tema. Lo mejor es exponerse a emociones positivas, porque de esta forma el cerebro también produce sustancias químicas o neurotransmisores
como la serotonina y la dopamina, cuyo efecto beneficia la memoria. En un estudio pudo demostrarse que la dopamina tiene un efecto positivo en la memoria episódica. Para realizar dicho experimento, Emra Dützel, del Centro Alemán de Enfermedades Degenerativas, dio a un grupo de voluntarios una sustancia de la familia de la dopamina y a otro grupo placebo. La conclusión a la que llegó el investigador de Magdeburgo fue que la dopamina estabiliza la formación de nuevas conexiones nerviosas. Practicar y asociar. Al principio, cualquier contenido de la memoria no es más que una cadena de neuronas activa. La producción de los neurotransmisores puede fortalecer la estructura y las conexiones neuronales, pero también la visible repetición puede conseguir lo mismo. Esto lo sabemos de la escuela. Además, aprendemos más fácilmente cuando relacionamos lo nuevo con algo ya conocido, porque esto agiliza la conexión. Mnemotecnia. Otra manera de aprender es la mnemotecnia, de la cual existen múltiples variantes. Se podría decir que estas técnicas de memorización son como una especie de escuela superior de puentes asociativos. En definitiva, se trata de relacionar los contenidos aislados con determinados contextos ya conocidos, para poder memorizarlos mejor. Concentración. Los investigadores recomiendan, después de una hora de aprendizaje, permitirse 10 minutos de descanso, sin tener que quedarse obligatoriamente dormido. Así, mejora el rendimiento de nuestra memoria. Esto lo descubrieron Michaela Dewar y sus compañeros de trabajo de la Universidad de Edimburgo. El truco es que las pausas dan al cerebro la oportunidad de que las informaciones se impregnen de forma más intensa. Quien directamente después de aprender se ponga a jugar o se distraiga con algo similar, pierde inmediatamente una gran parte de la información. Esto debería ser de especial interés para los entrenadores de management, a los que las empresas exigen cada vez más mini porciones de información para aprender en el trabajo. Aprender requiere concentración. Si se están realizando diversas tareas a la vez, y además se pretende leer entre medias un texto, no se asimilará ni la mitad de la información leída. La prueba la exponemos a continuación. La importancia de dormir. En el 2011, algunos investigadores de Friburgo, del equipo de Christoph Nissen, compararon a un grupo de gente con problemas de sueño con otro que no tenía ningún problema para dormir. Ambos grupos tenían que aprender contenidos procedimentales y declarativos. Por el día, los dos grupos parecían estar igual de atentos. Para hacer clara la diferencia, se dividió a los que dormían bien en dos grupos. Un grupo tenía que aprender por la mañana y se le examinaba por la tarde. Y el otro grupo tenía que estudiar por la tarde y podía luego irse a dormir. Los que durmieron después de haber aprendido sacaron mucho mejores resultados que los que no habían dormido después del aprendizaje. Pero, ¿qué ocurre durante el sueño? Se buscó a un grupo de estudiantes para que se aprendieran un determinado contenido, permitiéndoles después irse a dormir. Antes de dormir, se les dio falsa información sobre las preguntas que caerían al día siguiente en el examen. ¿Y qué sucedió? Sus resultados fueron mucho peores que los del grupo al que se informó correctamente del temario que se preguntaría. Esta es seguramente una de las funciones más importantes de nuestro cerebro al dormir. Como dice Susanne Dickelman, de la Universidad de Tübingen,
Seleccionamos de todo lo experimentado en el día aquello que nos resulta importante, y sólo esto pasa a la memoria a largo plazo. El resto no. Anteriormente hemos descrito la información como un grupo de neuronas activas, y la misma actividad cerebral que tiene lugar durante el aprendizaje tiene lugar también mientras dormimos. Por la noche, el cerebro recapitula lo aprendido por el día y lo memoriza. En el caso de la memorización de los conocimientos declarativos, la fase del sueño profundo es la más importante. Para comprobarlo, se hizo el siguiente experimento. Algunos voluntarios tuvieron que aprender un determinado contenido. Una parte del grupo podía acostarse y dormir 3 horas para así entrar en la agradable fase de sueño profundo. Y el otro grupo debía mantenerse despierto, en pro de la ciencia, hasta las 3 de la mañana y después dormir 3 horas. El estudio de Jan Born de la Universidad de Lübeck mostró unos resultados asombrosos. Los que se fueron a dormir más pronto sacaron mejores notas en los exámenes de conocimientos declarativos. Los que se acostaron más tarde hicieron mejor los exámenes de conocimientos procedimentales. Un consejo para terminar. Vivir de forma saludable. Para finalizar, tenemos un consejo muy sencillo. Lleve una vida saludable. Lo que es bueno para el cuerpo es también bueno para la mente. Muchos estudios demuestran el nefasto impacto del tabaco y de las drogas en nuestro cerebro. Incluso el sobrepeso afecta negativamente a nuestra memoria. El deporte, sin embargo, fomenta el rendimiento de la memoria, también e incluso especialmente en entrada edad. ¿Y qué decir de una alimentación sana? Sobre todo, no se enfaden si olvidan algo. Como ya nos dijo Friedrich Nietzsche, lo mejor de una mala memoria es poder disfrutar varias veces de las cosas buenas, como si fuera siempre la primera vez.